Oh, mi buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda, dímelo ya. Dime cómo llamo, dime tú, dice tú, ¿qué puedo hacer por ti? Dime tú, dime ya, Jesús, ¿Cómo puedo reparar? que sin hacer la cruz, ¿Quién se vuelve a matarlo? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa, Amigos Católicos en Cristo. Es un programa que está hecho pensando en ti y para ti. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales, el maestro Leopoldo Román Reina, ¿sí? Maestro en Biblia y especialista también en el bautismo, ¿verdad? Y al maestro Miguel Ramírez Ibarra, también maestro en Biblia. Y pues vamos a tener un tema muy padre. Los voy a invitar a que vayan por sus Biblias, vayan por un cuaderno, un lápiz, para que hagan sus anotaciones. Es muy importante. Y les voy a pedir que abran su Biblia en Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Y vamos a leer el bautismo de Jesús, que es nuestro tema, ¿sí? Y dice así la escritura: por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra de Dios. Pues este es el bautismo de Jesús, lo que nos marca la Santa Escritura, ¿sí? Y para entrar en contexto, ahora sí que para que la gente que nos estaba mirando pues sepa de qué es lo que estamos hablando, y la misma palabra nos dice que Jesús salió de Galilea, de Nazaret. O sea, Galilea es como Jalisco, decir Jalisco, un estado, ¿verdad? Y Guadalajara, sí, porque muchas veces piensan que Galilea es como un pueblito, ¿no? Pero es como un estado, ¿sí? Entonces Jesús sale de Nazaret, y de esas veces como que cuando oímos hablar de alguien famoso, ¿no? De alguien famoso que, ay, ¿sabes qué? Está un doctor fulanito aquí y allá. Sí. Y pues vamos a ver, ¿no? A ver qué nos dice. Sí. Entonces así le pasó a Jesús. Oyó hablar de Juan el Bautista, y dice, pues yo voy a bautizarme. Entonces él sale de Nazaret, deja a su madre, le deja amigos, hasta el trabajo de carpintero lo deja, ¿no? La convivencia familiar, que es muy importante, y se va a Nazaret, a este pueblito que se llama Betania de Transjordania. Recordemos que está acá el mar Mediterráneo, y luego sigue la franja de Israel y ya el río Jordán, y de este lado, atravesando el río Jordán, ahora sí que es Transjordania, porque si atravesamos el río de este lado, donde está Israel, es Betania de Cisjordania. O sea, hay dos Betanias, ¿verdad? Pero ahora sí que él fue bautizado en el Betania de Transjordania, ¿sí? Que queda a 9 kilómetros aproximadamente del Mar Muerto, y que ahí ha sido visitado por 3 papas. Fíjense qué padre, ¿no? Sí. El Papa San Juan Pablo II, Benedicto XVI, y hoy nuestro Papa Francisco, ¿sí? Y que es ya Patrimonio de la Humanidad. Así es. Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. ¿Sí? Grandioso, ¿no? Esta parte. Y recordemos que ahí el río Jordán, cuando estaba Juan, pues es un predicador y un profeta, ¿sí? Uno de los profetas que bautizaba a mucha gente, Juan Bautista. Y pues ahora Juan Bautista pues se usaba palabras no muy suavecitas, así como
Jesús las decía, ¿no? Sino que eran rudas, fuertes, ¿sí? Y que al mismo tiempo nos daba un castigo si no cumplíamos con esto, ¿no? Aquellos que no se negaban pues a convertirse a Dios, pues recibían un castigo. Un castigo. Ajá. Un castigo. Y lo que predicaba prácticamente Juan Bautista en su bautizo, que era conversión, arrepentimiento y perdón, ¿verdad? Esas tres cosas hacía Juan Bautista. ¿Qué les parece lo que hacía Juan Bautista, muchachos? Pues sí, porque ya estaba profetizado ¿Sí? Que vendría Juan Bautista, entonces él era un profeta, y por lo tanto era necesario que llegara el Señor a demostrar que era el bautizo. ¿Verdad? Sí, sí, también nos dice que Juan, al adquirir él, hacer ese bautismo de conversión, de arrepentimiento, que era nada más para los pecadores, ¿verdad? Para los que quisieran arrepentirse. Pero Jesús realmente él necesitaba ser bautizado. Pues no, ¿verdad? Él lo hizo con ese fin con esa humildad, también de esperar su momento, formarse en la fila con esa tranquilidad como cualquiera. No lo hizo como ahora una gran persona importante que llega con guaruras o le hagan vaya o lo estén protegiendo, ¿no? Jesús humildemente espera su momento al llegar su tiempo para ser bautizado. También aquí lo que viene siendo lo que es el río Jordán, viene siendo la división, lo que es el desierto y Jerusalén, o sea, lo que es la parte de Judea, la tierra prometida, que en aquellos entonces pues hubo muchos conflictos por esa tierra que Dios mismo se la prometió al pueblo de Israel. Entonces Jesús, al escuchar esto, él va, pero ¿por qué va? O sea, pues esto él lo ve de una manera de inicio, de purificación, ¿no? Para poder continuar con su labor. Y recordemos que también Nazaret no queda a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Eran 120 kilómetros, de Nazaret a Betania, 120 kilómetros. Fíjate. Entonces, y caminando, o sea que está difícil, ¿no? Está muy difícil. No, y los peligros que hay en el camino, porque no era así tranquilo, me voy por la montaña o me voy acá por caminos, pero había salteadores, Sí. había gente mala también que los asaltaban y les quitaban sus pertenencias, hasta los golpeaban, Sí. ¿verdad? Y ese valor que se daba a la gente en ese entonces para trasladarse. Sí. Recordemos también que a partir de este momento, pues anteriormente no se sabía nada de Jesús, ¿verdad? Llegó un tiempo en que no sabíamos de su adolescencia, de su juventud, pues no lo marca, los evangelios no nos marca nada. O sea, a lo mejor en otros escritos, sí lo menciona, pero en los evangelios no lo menciona. Sí se pierde. Hasta este momento es cuando surge otra vez, a sus 30 años, según Sí, en mis los cálculos. 30 años sale la luz pública, y es cuando empieza a hablar los evangelistas sobre el Señor. Por eso él se toma ese hecho para bautizarse, para salir a la voz al público. Ujú. ¿Por qué motivo? Porque él tenía que demostrar que era un ser humano y había vivido como tal. Entonces en el bautizo se vuelve a reconciliar, pero ya como humano, no como Dios.
Y eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta el por qué el Señor se bautiza, ¿verdad? Sí. Porque se tiene que reconciliar con un ser humano. Aunque de antemano sabemos que el Señor pues, no tiene culpa, no tiene pecado, tiene un corazón limpio, pero los humanos, ¿cómo estamos? Así es. Sí, la verdad que nosotros sí necesitamos ese bautizo para iniciar nuestra vida de cristiano. Lo ocupamos porque nos quita el pecado original. O sea, son dones que con el bautismo nos va a ir fortaleciendo. Y es el bautizo de Jesús, que Él nos está dando su ejemplo, el ejemplo para que lo sigamos practicando ese bautismo. Porque si no somos bautizados, somos nada más hijos de Dios sin Dios, ¿verdad? Sea criaturas, ¿verdad? Somos criaturas, ya sea la edad que tenga, sea pequeño, grande, ¿verdad? Sí. Y si no lo acepta, ¿qué viene siendo? Pues lo mismo, o sea, una criatura que sigue sin Dios, o sea, pero realmente decimos sin Dios, no, porque aún así de criatura, Dios está con él, porque es su creación. Así es. Sí, lo que menciona, por ejemplo, San Agustín decía, para proclamar con su humildad lo que para nosotros es una necesidad. Exacto. Una necesidad. ¿Sí? O sea, él se bautizó, ¿verdad? Para unirse a su pueblo, ¿verdad? Entonces, para nosotros sí es una necesidad el bautismo, ¿verdad? Aunque para él no, Para él. porque era libre de pecado, Sí. libre de pecado, ¿verdad? Sí, pero también recordemos que ese era el camino del Señor cuando llega con nosotros, como hombre. Sí. Entonces Él por eso se bautiza, para unificarse con el pueblo y llevárselo bien. Ajá. Tener que vean también con su vida testimonial, que muchas veces como padres nos falta dar testimonio a nuestros hijos. Sí, definitivo. Muchos hermanos separados nos informan y ahí lo dan como un hecho, que por qué el bautismo, por qué de chiquillos. Porque acuérdense que Dios se bautizó, Jesús se bautizó a los 30 años. Y toda la conversión en el día de Pentecostés, después en el 70, ¿qué es lo que sucede? Se bautizaron más de 3,000 gentes. Entonces cuando se bautiza el padre, la madre, obviamente sigue toda la parentela, incluyendo esclavos y sirvientes. En ese tiempo, ¿no? En ese Sí, tiempo es importante. Y además, recordemos que los judíos no se bautizaban. no se bautizaban exactamente. Entonces, no se bautizaban y pues surge Juan Bautista haciendo este rito, porque es un rito lo que se hace Juan Bautista, por medio del agua. Y él, ahora sí que recordar que las aguas en aquel momento para los judíos era malo, era algo maléfico el agua. Y él al sumergirse en el agua, pues purifica el río Jordán, esa agua. Sí. Que hoy ya tenemos como el agua del bautismo, ¿no? El agua Sí. bautismal. Donde viene siendo bendecida, ¿verdad? Bendecida ya en ese tiempo, o sea, de Pascua. Se bendice el agua para poder ya usarla para lo que necesitamos. Ya sea el bautizo, ya sea bendecir una casa, X cosas. Sí, Y también si no hay agua, se puede bautizar invocando al Espíritu Santo. Porque acuérdense que cuando nos bautizan dicen, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no hay agua, se puede bautizar también. Acuérdense que en Jerusalén no había agua y fueron bautizados mucha gente. así es. Bueno, ya ahorita en el bautismo ya para nosotros pues ya hay un formulario, ¿no? Ya especificado que es materia y forma. ¿Sí? Entonces pues ya sería para otro programa. Sí. Eso sí. Ajá. Analizando ahora sí que la cita bíblica de Marcos
de San Marcos, soy medio igualado, se me olvidó decirle San. De San Marcos, analizamos pues, así como todos maestros de Biblia que somos, ¿sí? Que dice, aquí lo importante es que vio, pero ¿qué vio Jesús, no? ¿Qué vio Jesús en ese momento? Que fue bautizado. Pues vio primero que se rasgó el cielo, más que nada, ¿verdad? Que se abrieron, se rasgó el cielo, pero también vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma, en forma de paloma, o como dice Lucas, como paloma, ¿verdad? O sea que ahora sí que es como un simbolismo, ¿no? Es un símbolo. Un simbolismo de como paloma o en forma de paloma, ¿sí? Que no es una paloma en sí, ¿va? Como tenemos ahí en el crucifijo, pues yo tengo Sí. una paloma del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí es donde se unen las tres personas, ¿verdad? ¿Sí? Las tres divinas personas, ¿verdad? Que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Sí, la Trinidad. La Trinidad se presenta. Ahí en ese momento se presenta, se hace presente, porque el Hijo, el Padre, viene, da ese testimonio de Él, o sea, este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo, es donde pongo yo mi complacencia. Me complazco a que Él le doy todo el derecho en la tierra y en los cielos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo desciende. Es donde Jesús está viendo que llega el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, donde se hace presente y unge, es ungido y penetra, ¿verdad? Aclarando que Jesús, cuando nos dice que desciende sobre él el Espíritu Santo, pues Jesús, la pregunta sería, ¿Jesús no tenía espíritu? O sea, Sí, sí, o sea, estaba lleno del Espíritu lleno, Santo, lleno del Espíritu Santo. Lo que acabas de decir es importante, es ungido. Si recordamos que Dios, recordemos a David, al rey David, a Salomón, a Saúl, fueron ungidos para iniciar su misión, ¿no? su misión. Su misión. Sí, Entonces, aquí Jesús fue ungido como rey, como rey. ¿verdad? Sí, si nos vamos más atrás en lo que es la historia, en María, cuando fue la anunciación, ¿verdad? Es donde el Espíritu Santo encarna en ella, ¿verdad? En su vientre. Y es donde da vida, ¿verdad? Que viene siendo Jesús lleno del Espíritu Santo. O sea, él por eso no ocupaba ni el bautismo ni el Espíritu Santo, porque ya lo tenía. Sí. Ya lo tenía. Pero aún así, con el Espíritu Santo que desciende del cielo, al rasgarse de los cielos, Él viene y es el Espíritu de Dios. Es donde se hace presente las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? ¿Y cuál sería entonces el por qué fue ungido? El por qué, o sea, realmente sería una pregunta interesante, ¿verdad? Es interesante, ya que, por ejemplo, si el rey David es ungido, es para que inicie su misión. Sí, Y Cristo aquí, en su bautismo, es cuando inicia su misión, su obra salvífica. sí. ¿Sí? Entonces, es cuando inicia. Sí, con lo mismo del bautismo, al recibir en lo que es el Espíritu Santo, el agua, ¿verdad? Ungido. Al ser bautizado, él parte al desierto. Ya es purificado porque el agua purifica. Purifica y él ya estaba purificado, aún que no lo necesitaba, él ya es una persona divina, o sea, purificado. Y asciende al desierto a otra purificación antes de empezar su vida pública. Estos 40 días y 40 noches que se pasó, con esas tentaciones que el maligno en cualquier momento, tanto como a él como a nosotros, nos pasa. ¿Sí?
Entonces, él, una persona fuerte, una persona divina, un Dios, él todo lo tenía, no necesitaba nada. Nada más esa oración, que ahí entra así la oración con Dios Padre y él, para poder continuar su vida pública. Así que recordando que el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿verdad? Es una guía, el que nos da la vida, ¿verdad? Y que ahora sí que el Espíritu Santo guía a Jesús al desierto, ¿verdad? Lo guía para que fuera tentado, o sea, para que se cumpliera la profecía. Así es. Sí, por eso el Espíritu Santo, como lo acabas de decir, es la guía y ahí también dice que es el paráclito para nosotros. Que es un paráclito, es algo con que nos vamos a sostener. En este caso que estamos hablando de espiritualidad y de Jesús. Entonces tenemos el Espíritu Santo, por eso siempre lo invocamos para que nos ayude cuando tenemos un problema, buscar la solución, no agravarlo. Definitivamente. Así es. Y recordamos, bueno, para los que nos están viendo, el Espíritu Santo está desde el momento de la creación del mundo. ¿Sí? Recordamos que en Génesis 1:2 está que el Espíritu Santo aleteaba, ¿sí?, sobre el caos, ¿verdad? El caos, las tinieblas y todo. Entonces, pues es una creación. Ahorita con Jesús, con su bautismo, pues nacemos a una nueva creación, ¿verdad? Que ya surgimos de Cristo nosotros. Surgimos de Cristo y ya no del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, vemos también que en aquel tiempo del Antiguo Testamento, para ser miembro del pueblo de Dios, ¿verdad?, tenía que ser circuncidado. ¿Sí? Al ser circuncidado ya era como el sello para ser hijo de Dios. Dios, Yahvé, Padre, ¿verdad? Y es donde era también esa conversión, ese seguimiento a Yahvé, a ser el miembro del pueblo de Dios. Así. Es algo que se parece, o sea, lo que viene siendo confrontando, lo que viene siendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el bautismo y circuncisión. Así es. Algo interesante, ¿verdad? Otra cosa es que dice Marcos que se rasgan los cielos. En mi Biblia aparece como que se abrió el cielo. En unas Biblias va a estar así marcado. ¿Es correcto esto? No, mira, para mí, mi opinión es rasgar. Porque el abrir es como si abrimos o cerramos una puerta. O sea, tienes la oportunidad de entrar o salir. Y cuando rasgas algo, no se puede reconstruir más bien. Entonces no puedes, ya entras y es eternamente. En esta vida que tenemos nosotros, cuando subimos al cielo, ¿qué es lo que sucede? Te quedas infinitamente en una vida eterna. Porque aquí no me lo venimos de pasada. Entonces cuando nosotros rasgamos algo, es porque ya no se va a reconstruir. Y en ese momento, cuando se rasga el cielo y se escucha la voz de Dios Padre, es algo eternamente. Entonces, a lo que dices, quiero entender que cuando se rasga el cielo, uno de los objetivos es que al morir nosotros podamos ascender al cielo sin problemas y a la eternidad, como decías, ¿no? A la eternidad para ahora sí que estar en la presencia de Dios y glorificarlo por siempre, ¿no? Sí, pero también hay otras etapas que tienen que caminar como vida de cristiano, estar en gracia para poder ascender. O sea, eso ya cuando tienes tu vida normal, natural, vas caminando por la vida cristiana, ¿verdad? Sabemos que tenemos tentaciones, pero con la gracia de Dios y con el sacramento de la reconciliación podemos llegar a A ascender a Dios. Dios.
porque de otra manera pues no se podría, ¿verdad? Sí, pues tenemos que pasar por el purgatorio, ¿no? Exactamente. Por eso te digo, o sea, se rasga el cielo. Ujú. Entonces ya está ahora sí el cielo abierto. Mas no dice que entras al cielo. Sí, sí, o sea, Sino es que para tienes ascender. poder, puedes acceder, como dice Polo. Llega el momento, de acuerdo a tu vida testimonial dentro de aquí de la tierra, puedes subir, ¿verdad? Pero el cielo está abierto para todos. Para todos. Sí, por eso ahí ya llega lo que viene siendo la santidad, ¿verdad? Todos tenemos esa condición para llegar a ser santos. Tenemos que trabajarle aquí mismo, en la tierra, porque aquí está, como decía, el reino de Dios, como decía Jesucristo, el reino ya está aquí. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que lo sigamos como Él actúa, ¿verdad? A su modo de estilo de vida, no el estilo de vida de nosotros, sino el estilo de vida de Jesús, porque Él es el ejemplo, ¿verdad? Para poder llegar al cielo, porque están rasgados los cielos al entrar. Entonces tenemos unas etapas que para poder llegar tenemos que pasarlas primero. Sí, sí, es un proceso, ¿no? Es un Sí, proceso. Exactamente. Pero el objetivo en sí, el rasgarse el cielo, es ascender nosotros al cielo, adorar a Dios, que es la promesa de Jesús, ¿verdad? Es una promesa para todos. Y se me ocurre también que es el descenso de Jesús, de Dios, a la tierra. ¿Sí? También es otra parte del rasgarse eh, el cielo, que el Espíritu Santo se queda con nosotros. Recordemos que Cristo nos dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito y habite en ustedes, ¿no? Entonces, nos conviene, dice, nos conviene, o sea, que yo me vaya, ¿verdad? Entonces, Él ya está aquí, rasgado por ese Espíritu Santo que descendió sobre Jesús, pues se quedó ya en nosotros, ¿verdad? O sea que ahí viene siendo los apegos de uno, ¿verdad? O sea, porque muy apegados a Jesús, o sea, nuestros hermanos apóstoles, discípulos también que lo seguían, no querían que se fuera. ¿Por qué? Porque Sí, estaban, sí. se sentían a gusto con él, a su lado. ¿Verdad? Pero por eso dice eso, nos conviene que yo me vaya para que ustedes reciban el Paráclito, el Espíritu Santo, para que ustedes vayan y proclamen por todas partes el Evangelio. Así es. Ahora una cosa muy importante, bueno, es lo que para mi gusto, cuando el Señor se bautiza, baja el Espíritu Santo y se rasga el cielo, ¿estamos de acuerdo? Después de que termina el ritual, ¿qué es lo que hace? Se va al desierto a hacer oración. Y ya dentro del desierto es cuando sufren las tentaciones. Pongámonos ahora nosotros en estos momentos. Yo me bautizo y nuestra vida terrenal vamos a tener tentaciones. Pero el Señor lo supo, ¿cómo te diré? Supo pues a salir avante con éxito. Es muy simple y sencillo decir, ¿sabes qué? Pues sí, pero pues era Dios. Pero ¿qué nos falta a nosotros? Simplemente querer ser como Él, para poder vencer todas estas tentaciones que tenemos en la vida. Y si ya los cometimos, tener la suficiente valor de arrepentirnos, pero de corazón, no de boca. Y es lo que prácticamente nos bautizamos, sí, pero ya no crecemos dentro del sacramento, ¿no? Sí. Ya no crecemos, ya no seguimos cultivando el sacramento del bautismal. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues, ¿para qué, no? Si vivo en el mundo y para el mundo. Pero se nos olvida ese detalle, ¿no? Que ya estamos bautizados y queremos crecer en la fe. En la fe, que es lo que recibimos del bautismo, ¿no? Polo. Sí, mira, yo recibimos pienso la que fe. allí también es la responsabilidad tanto del papá, de la familia del papá y el padrino. No nada más es ser padrino por serlo, porque tenga dinero, porque viene del norte, X, ¿verdad? Es el compromiso que debe de obtener el papá como primero, ¿verdad? A su hijo y el padrino. Que crezcan en la fe, irlo caminando poco, las etapas que va caminando como
cristiano, ¿verdad? Para que ese niño o hijado vaya creciendo en la fe. Y es la responsabilidad del papá y padrino. Porque si es nada más hacerlo así, dejarlo, como decías, ¿cómo va a poder llegar? ¿Cómo va a crecer? Pues sí, va a ir creciendo con esa responsabilidad de los papás y de los padrinos. Porque es más fácil que tanto los papás y los padrinos juntos, les va a ser más fácil sacarlo adelante en la fe, adquirir esa fe, porque esa fe se obtiene y es gratis al ser bautizado. De allí, al ser bautizado, de ahí empieza el compromiso. Y se nos olvida, ya con papás y padres se nos olvida, ya nomás nos vamos a lo que viene siendo la fiesta y de ahí ya al día siguiente como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Entonces, ahí es la obligación que tenemos con papás y padrinos para que nuestra fe crezca, ¿verdad? Para darles las herramientas necesarias que va dando en cada etapa de su vida, ¿no? Sí, a veces pensamos que es más importante crecer en cuerpo y se nos olvida el crecimiento espiritual, ¿no? Pues, sí, así es. Se nos olvida ese pequeño detalle, nada más. Así es, inclusive cuando hacemos las pláticas bautismales, primero nos preocupamos por el salón, lo que vamos a comer, qué es lo que Sí. pero ni siquiera hemos hecho las pláticas y a la vez no tenemos el templo contemplado para la Eucaristía, menos el sacerdote, pero ya tenemos la música, Sí, ya. sí, la comilona y Eso todo. ahí en la hielera ya. Ya llena. Exactamente. Sí. Bueno, en cierta manera es malo. Sí, pues está bien que hagan un evento social, pero es más importante esta parte del bautismo, ¿no? Es el sacramento, qué es lo que vamos a recibir. Y por más pláticas que demos o charlas que demos en los templos, pues la gente a veces hasta va por cumplir por cumplir. Así es. ¿Sí? Y no nos imaginamos todos los dones, los regalos que recibimos con este sacramento. Es un sacramento de iniciación, Sí, ¿verdad? de iniciación cristiana. Sí, y como te digo, lo que es el bautismo nos da muchos regalos. Nos quita lo que es el pecado original. Nos hace ser hijos de Dios. Templos vivos del Espíritu Santo. Algo muy maravilloso para el cristiano. Y de ahí nos hace también miembros de la iglesia. Y aparte nos da otros más fuertes, que ya con su crecimiento de fe y vida cristiana que va caminando, ser profetas, ser reyes, sacerdotes. ¿Verdad? Todo eso nos lo da y nos lo da gratis. ¿Verdad? Nos lo da así para que, combinando, para que nos haga más fácil llegar a los cielos que están rasgados, que nos están esperando. Esa promesa que Dios nos hace, ¿verdad? Al morir, un lugarcito en el cielo. Así es. ¿Verdad? Y bien, vean también que Jesús a través de su bautismo nos hace todo esto, ¿no? Sí, Reyes, profetas y sacerdotes, que es lo que Jesús es, exacto. ¿verdad? Sí. Entonces, y viendo también que el Espíritu Santo y se queda aquí con nosotros, viendo que es el Espíritu de Dios, ¿sí? O sea, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en una Trinidad, en un solo Dios, ¿verdad? ¿No? No, y que habita en nosotros. Sí, ¿verdad? que somos Así templos, es. ¿verdad? Sí, somos templos. Nomás hay que sentirlo, Sí, ¿eh? Porque él ya nos buscó, sí. pero si no lo sientes no tiene caso. Es como lo que acabamos de decir, hay que trabajarlo, ¿no? Sí. Trabajar el sacramento. Ponerle el empeño nosotros, ¿verdad? Sí. Estemos entusiasmados con lo que Dios nos regala y no tomarlo nomás así de entrada y de salida, sin disfrutarlo. Así es. Hay que disfrutar lo que uno le da y con eso tiene uno ganado su salvación. Así es. Muy bien. Y
me imagino que el momento en que Jesús estaba bautizando, cuando estaba ya dentro del agua, y Lucas nos menciona que hace oración y nos está diciendo qué tan importante es también la oración, ¿verdad? En este momento del bautismo, que en lugar de tomar fotos y todas estas cosas, pues debemos estar todos aquellos haciendo oración por aquel que se está bautizando, ¿no? Sí, Haciendo oración, pero inclusive pues está la foto y que no alcancé y que esto y que el otro sí. y ahora sí que la materia y la forma del bautismo a veces no vemos eso, así que es tan importante la materia y la forma, ¿verdad? Pero yo pienso que no lo vemos, Ricardo, por este motivo, de que no sabemos la importancia que es un sacramento. ¿Sí? Cuando nos demos cuenta de lo que es la importancia de un sacramento, pues va a suceder, les vamos a poner más atención. Inclusive cuando vamos a la misa de Eucaristía, si sabemos por qué hay varios signos que están dentro de la Eucaristía, por el por qué, entonces sería otra cosa. Es cuando ahora sí, si sabes algo que te puede llenar, que te guste, por algo. Pero si desconoces a qué sabe, y es lo que pasa con el bautismo. No sabemos claramente cuál es la magnitud de dicho sacramento. Sí. Nadie puede amar lo que no conoce, ¿verdad? Y escuchar lo que le diga. Sí. Interesante. Por eso hay ese signo, ¿no? en el bautismo, el de Feta, Ujú. que te toca el oído, ¿verdad? Para Ajá. que escuches la palabra de Dios, y la boca para que la proclames. Ujú. De ahí es donde nos hace profetas. La forma y la otra, la materia, Sí, ¿sí? Que ahora sí el aceite, el agua, sí, todo etcétera, lo que son etcétera, los ¿no? signos, todo Los lo que signos. representa el bautismo, ¿verdad? Cada signo te lleva a tu explicación para qué sirve, Sí. ¿verdad? Esos signos realmente son muy importantes desde que el sacerdote te recibe afuera en el atrio, ¿verdad? Es donde allí te da la bendición, o sea, te pregunta qué es lo que quieres para tu hijo, y tú vas a decir, bueno, pues qué quiero para mi hijo, ¿verdad? Me agarró en, no sé, no, pues yo quiero... Una facultad, que sea médico, ¿verdad? Ahí vas, dice, tienes que saber qué es lo que quieres, ¿verdad? Sí. No eso. Quiero el bautismo para mi hijo, ¿verdad? Y de ahí parte, ya le hace lo que es la señal, ¿verdad? De la cruz, en la frentita, te lo hace tanto el papá, el padrino, y ya, ponele, y entra. ¿verdad? Se pone la parte adelante para que el sacerdote, si son 4 o 6, y el niño al lado del pasillo, para que el padre vaya pasando, ¿verdad? A hacer los demás signos. Y continúan los signos, ¿verdad? De ahí ya los invita a oír la palabra de Dios, y ya en la misma celebración le va dando los otros Sí, signos, ¿verdad? definitivamente. Ya bendice el agua, los bautiza, la unción, o sea, son signos que también lo que viene siendo el cirio, lo que es la luz, te da la explicación qué es lo que nos indica lo que es la luz, o sea, ¿verdad? La luz del cielo, o sea, todo, que es Dios mismo, que se nos ilumina, ¿verdad? Entonces son signos que como cristianos debemos de saberlos a la entrada. Así es. De entrada, dices, de entrada. Y que Pero es como dice Polo, pues que ya estás con el muchachito ahí, vas a pedir que lo bauticen, y después de las pláticas que les dan, ¿no? Cuando llega el sacerdote y dice, ¿qué piden para este niño en su caso? Y todos se quedan viendo como que, y hay unos que contestan muy despacito, y otros que ni siquiera contestan, pero ya fueron en las pláticas. se les olvida. Entonces, ¿de qué sirvió pues que fueron en las pláticas? ¿Qué vas a decir tú? Dice, entonces lo que les di no sirvió de nada, no escucharon. No, pues eso, yo creo que Yo también creo te que yo pasó. no sirvo para Sí, nada. sí. ¿En qué fallé? Ahora, por lógica, ¿qué vas a pedir para tu hijo? Pues el bautismo. No sé.
No vayan a decir que mi papá se saque la lotería, bueno, no. Algo que estamos ya bien Sí, sí. con la seriedad que merece el acto del bautismo. Así es. Es importante, ¿no? Pero te digo, a veces vamos por cumplir, ¿no? Sí, ese es lo malo. Cumplir por cumplir ahora sí, algo de la iglesia, ¿no? Sí. Algo así. Es que tengo que bautizarme porque tengo que bautizarme. Y tengo que ir a las pláticas porque pues, es un Es requisito. un requisito. Ajá. Y a veces lo malo, Ricardo, es que, bueno, para mi gusto, cada quien es libre de hacerlo como quiera, de que tú dices, pues Ricardo, que yo te digo, Ricardo, pues estamos pisteando, Ricardo, me gustas para compadre. Ajá. Pero ni siquiera sé si profesas la católica, evangelista o cualquier secta. Así Y cuando nace mi hijo, pues yo ya te dije que iba a ser mi compadre. es. Y nomás por cumplir la amistad que llevamos, lo haces compadre. Hay que ser más específicos porque queremos ser compadres y padrinos para nuestros hijos. Ujú. Saber ahora sí escoger, Así es. ¿verdad? Importante, ¿no? ¿Sí? Porque por eso es padrinos. Son padres en segundo nivel. Entonces tenemos que estar viendo qué es lo que vamos a buscar para nuestros hijos. Ujú. Sí. No por cumplir Ujú. ni por obligación, Ujú. sino que estés completamente tú de acuerdo con lo que estás profesando. Así es. Importante esa parte de las pláticas. ¿Sí? Ahora, se dice pues que el Espíritu Santo nos da vida, ¿verdad? Una vida plena, Sí. una vida plena. Y que hemos visto que en el transcurso de la historia de la salvación, esa paloma que nos da la vida, el Espíritu Santo, pero también tiene un simbolismo la paloma. ¿Sí? Recordemos a Noé cuando suelta primero para ver si ya había tierra, suelta un cuervo, ¿verdad? Ujú. Un cuervo y luego suelta después otra paloma y al final una paloma blanca y que esa ya no regresó. Y regresa, no, sí regresó, ¿verdad? Sí, regresó. Regresó con una varita de olivo, ¿verdad? Ujú. Y ya hay tierra. Pero eso es lo que representa también, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que nos mueve, ahora sí, volvemos otra vez, nos mueve a hacer, ¿sí? A nosotros nos mueve el Espíritu Santo estar aquí haciendo esto, Sí. ¿sí? Estar llevando la palabra de Dios, llevar una catequesis, llevando el Evangelio de Cristo, ¿sí? A diferentes partes, ¿sí? Sí. ¿Y es por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y exactamente por eso ahí de lo que acabas de decir de Noé, no es por menospreciar ni al cuervo, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera paloma, que regresa es una paloma blanca. ¿Por qué? Porque para nosotros lo blanco es pureza, Es pureza. no es otra cosa más que eso. Ujú. Un corazón limpio, un espíritu limpio, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, vemos la paloma y ¿qué nos refleja, verdad? Pureza, Tranquilidad. bondad, tranquilidad. Ujú. Eso es lo que nos da la paloma. La paloma. Sí, La en paloma. aquellos años del Antiguo Testamento era el águila, ¿verdad? Sí, Se Dios, presentaba el en águila. un águila Ujú. que pues era la que daba esa fuerza, un animal fuerte, se presentaba, o sea, Dios se presentaba en el águila. Era para que, ya ves, que el águila, ¿cómo es? Cuida a sus polluelos, ¿verdad? Para que continúen. Ujú. El Espíritu Santo se nos presenta en forma de águila. Ajá. Era el nombre que se le daba a Dios. Sí, pero ahora sí que recordemos que el Antiguo Testamento pues, era algo rígido, ¿no? Sí, Y ya con Cristo es bondad, humildad, humildad, amor. amor. O sea, cómo Dios cambia Ujú. todo el concepto ya del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Sí, ¿verdad? A los Evangelios, ya con Jesús, sí, ¿sí? Porque Dios Padre era en el Antiguo Testamento pues un Dios castigador, ¿verdad? Hasta enojón, Por eso San Juan Bautista actuaba de de esa manera, ¿verdad? porque era de los proféticos. Sí. Los profecías. sí, fue el último profeta el que se presentó Humanamente. humanamente. Porque Cristo fue prácticamente el último profeta, ¿verdad? Sí,
A él se le daba, ya ves cuando ¿quién dice que soy yo? Cuando hizo la pregunta a sus apóstoles. Ajá. Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que algún profeta, Sí. que Elías, ¿verdad? Que eres el Hijo de Dios. Ya cuando Pedro le dijo, Sí. tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, ¿verdad? Así es. El elegido, ¿verdad? Porque no iba a llegar él, Jesús, aquí. Ellos esperaban un Dios así, un Salvador fuerte, con sus ejércitos y todo. ¿Qué le costaba? Pues Dios Padre le manda todo lo que él necesita para poderse apoderar de todo y ser el rey en la tierra. Pero era un rey de los pobres, de la humildad, o sea, sencillo. No era un rey así poderoso, sino es poderoso en la divinidad, nada más, ¿verdad? En lo perfecto que él como persona nos dio ese ejemplo, la perfección. Y fíjate que aquí en la palabra de Dios lo dice, ¿no? En mismo Marcos, en el bautismo de Jesús, cuando es presentado por su padre, es presentado por su padre y le dice, tú eres mi hijo amado. ¿Verdad? Y lo podemos ver en Marcos 1:10, C, perdón. Tú eres mi hijo Tú amado. eres mi hijo amado. Pues ahí lo está presentando al pueblo, ¿no? A la sociedad. Es como cuando hacemos las quinceañeras, ¿no? La estamos presentando a la sociedad. Esta es mi hija, cumple 15 años, ¿verdad? Y Dios Padre hace lo mismo con Jesús, con su hijo amado. Este es mi hijo, en que pongo todas mis complacencias, todo lo pongo a sus pies, ¿verdad? Sí, lo está dando esa presentación cuando él viene de esa nube, ¿verdad? De esa nube poderosa que su voz, pues es como un estruendo, Sí. ¿verdad? Que es lo que nos dice. Aquí está, este es mi hijo amado, Mi hijo amado. el que pongo mis complacencias, ¿verdad? Escúchenlo. Ahí nos está dando esas tres cosas. Mi hijo, muy amado, escúchenlo. Y si lo escuchamos, ¿verdad? Pues a veces. A veces. hay que aprender a escuchar a Sí. Dios. ¿Es difícil? Sí. Es difícil porque ¿cómo vamos a oír a un Dios mudo, no? No. Vamos a oír al Santísimo y Padre, ayúdame, ¿no? Pero pues ayúdame cuando lo ignoramos no sé cuánto tiempo, ¿no? Ujú. Y queremos ahora sí, ayúdame, ¿no? En una crisis de... Pues mira, ahí en lo que entra la oración, como decíamos hace rato, la oración. la oración. La oración íntima puede ser contemplativa o una oración en ese silencio que tú haces para encontrarte con Él. Así es. Ya sea que hayas renegado o alejado de la religión de Dios, Dios como Padre, como nuestro hermano, esa misericordia que en Él ripa, o sea que nadie más tiene esa misericordia que Sí. más Dios, ¿verdad? No nosotros. Nosotros somos más débiles y Él es una persona fuerte que siendo tanto el Padre como en esa cita bíblica del Padre misericordioso, ¿verdad? De que perdona a su hijo y regresa, ¿verdad? Regresa a su hijo, primero le da para que vaya y gaste y malgaste en el hijo pródigo. Se gastó todo, anduvo pisando piso, o sea, arrastrándose por los corrales de los puercos, ¿verdad? Ujú. Y él regresó. Esa misericordia de Dios que se nos presenta a nosotros, aún así hemos fallado, arrepentidos, nos la da. Nos da esa misericordia, y esa misericordia es de Dios, nada más, porque de los humanos nos cuesta mucho trabajo perdonar. Así es. Y si perdonamos nosotros, todavía como que nos acordamos y tenemos algo así como que dice, hay secuelas todavía, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Definitivamente. Sí.
Y pues esto es importante porque en el bautismo es como, ahora sí como en este pasaje de San Marcos que nos marca, que desciende el Espíritu Santo sobre ese bebé, ¿no? Ese bebé, Sí, desciende el Espíritu Santo y es el mismo Padre el que dice, este es mi Hijo amado. sí, Polo, este es mi Hijo amado. Miguel, tú eres el Hijo amado de Dios. sí, ¿Sí? Sí. Entonces, y a veces no lo creemos. Es increíble, ¿no? ¿Cómo me va a amar a mí Dios si soy un pecador? Pues entre más pecador, más nos ama, ¿no? sí, Porque recordemos que Dios vino así que a redimir a los pecadores, no a los sanos. no lo Sí, sabes. sí, es exactamente lo que pasa. Veamos un ejemplo y yo creo que a todos nos ha pasado, de que cuando tenemos nuestros hijos, es increíble que ahora sí a la oveja negra es la que más queremos. ¿Por qué? Porque es la que más nos ocupa. ¿Sí? Y muchos padres, ¿qué es lo que hacen? Lo desechan y se quedan con lo bueno, pero no ayudan a tu hijo, tu oveja negra. Ujú. Y aquí lo importante es que el Señor siempre está con los buenos, con los malos, y más que todo con los necesitados de amor, de iluminación, de fe y esperanza. Ujú. Definitivamente, ¿verdad? Ujú. Entonces hay que sentirnos como hijos, hijos amados de Dios, ¿verdad? Y es lo que le pasó también si nos vamos al Antiguo Testamento con Abraham e Isaac, Exacto, sí. ¿verdad? Ujú. Isaac, que también le dijo Dios Padre, ofréceme a tu hijo, al muy amado, ¿verdad? Fue muy amado. Tu único hijo, ofrécemelo pues ahora sí que ahí se cumple la profecía así, más bien como paralelo, ¿no? Más bien es como paralelo el bautismo de Jesús y Isaac, ¿no? Sí, Porque también le dice Dios Padre a Abraham que le ofrezca a su hijo amado, ¿verdad? Y cómo es que Abraham pues, obedece y también nos demuestra aquí Jesús que es obediente al Padre, ¿no? Sí, Humilde sobre- al Padre. Ujú. Y que tenemos que ser nosotros también, ¿verdad? Obedientes al Padre y humildes, Ujú. sobre todo. Y ¿verdad? escúchenlo, saber escuchar, Sí. ¿verdad? Porque si nos está presentando allí que su hijo muy amado lo manda para que se acoja lo que es los pecados de nosotros y lo manda, o sea, no nada más así, a todos esos 3 años de predicación que hubo, que él pasó, al final, nosotros, o sea, los judíos en ese entonces, de los que no andaban con él, Sí. o fueron pagados, así como lo hacen aquí también los políticos, Sí. gente pagada para poderle hacer daño a otra persona, por envidias o por lo que haya sido, a él le pasó. Y él como corderito, sin decirse ni defenderse, fue al matadero. ¿Verdad? Así es. Así yo me recuerda mucho como ese político que mataron en Tijuana, ¿verdad? Que él con su tranquilidad y todo, yendo, haciendo su propaganda para llegar a ser presidente, don Aldo Colosio, ¿verdad? Le pasó algo, se me viene la mente, le pasó como corderito, pero todas aquellas personas que que iban a hacer daño, ya estaban, era un conflicto, ¿verdad? Fue un conflicto con Flor. Entonces, aquí a Dios le pasó igual, a Jesús. Le metieron zancadilla, trampas y todo lo que hubo de parte de lo que es el ser humano para dañarlo. Y él como corderito aceptó su muerte, ¿verdad? Para nosotros los pecadores, acoger nuestros pecados para nuestra salvación. Y Dios Padre nos lo está diciendo claramente allí, ¿verdad? Que Jesús, su Hijo muy amado, ¿verdad? Al Qué sacrificio. importante, ¿no? Lo que acabas de decir, Polo. Porque esa parte de que, bueno, la palabra de Dios nos dice vio, pero ¿qué vio? Aparte de que vio que se rasgaba el cielo y el Espíritu Santo, vio también su presente, su futuro y su pasado. Es increíble, ¿no? Sí. Y tomó conciencia
Jesús de todo lo que le iba a pasar. Y en un programa que está pasando, en la Divina Voluntad, ¿sí? Decía la maestra Carla, un matrimonio si ve su futuro, de cómo va a ser, ¿sí? Entonces, ¿le entrarían? Pues no, porque el matrimonio pues no es fácil, tenemos sus bajas y todo, no es vida y dulzura. ¿No? Entonces, ¿le entraríamos al matrimonio? Pues no, ¿verdad? Y es aquí Cristo también, o sea, el momento de que vio, toma conciencia de, ¿sí? Y pues dice, sí, no importa, ¿no? Yo quiero salvar a todos aquellos pecadores. A eso he venido. A eso he venido, esa es mi misión, ¿sí? Y hace su sí. ¿Sí? O sea que como la Virgen María, ¿no? Sí. Cuando se presenta al Espíritu Santo y le dice sí. Es como cuando hubo esa transfiguración, ¿verdad? Sí. En el cerro, no sé, sí, en el cerro, ¿verdad? Donde estuvo presente lo que es Moisés y Elías. Ajá, la transfiguración. En la transfiguración. Ahí es donde es lo que estaban platicando. Ujú. Los apóstoles inocentemente, pues como ven, le hacemos una choza para ti, otra para Elías, otra para Moisés, y aquí nos quedamos, bien a gusto, estamos tan a gusto, un pedacito de cielo que nos presentaste, ¿verdad? Sí, pero estaban hablando de la pasión. Sí, de la pasión, era lo que es su muerte, Sí. ¿verdad? Y pues ahí es donde Dios no es tan fácil. Cuando Sí. tú a uno de nosotros se nos presenta algo así parecido, tu vida que te la van a quitar, y dices, te pones intranquilo y no hay qué hacer, y no estás pensando, y pues a ver a qué horas, y todo es, no entregas, o sea, no te haces lo posible por decir sí, decir el sí, ¿verdad? Y como en los cristeros, ¿verdad? Los cristeros en ese tiempo que fueron perseguidos, persecución y muertes y sacrificios y mártires y todo, pues fue difícil esa vida. Y como nosotros, como cristianos, católicos, creyentes en Dios, nos puede pasar lo mismo. Fíjate que decía Estamos mi padre, conscientes. cuando estábamos evangelizando o llevando la catequesis, y si no hablan mal de uno, sí como algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal, ¿sí? Y peor aún, si no hablan, es porque pues No soy importante. no eres importante y estás haciendo algo mal. Debes de modificar lo que estás haciendo para que poder llevar bien el evangelio, ¿no? Por eso los mártires fueron perseguidos, pues muchos, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes no hablan mal de ellos, ¿no? Mal de ellos porque están haciendo bien su trabajo. Exactamente. Del Papa Francisco, ¿cuántas veces, pues, no nomás dentro de la religión católica hablamos mal de él, ¿no? Afuera, pues más aún, ¿no? Sí. ¿Cómo son atacados? Sí, sí. Y nosotros mismos también, nosotros con otros compañeros o vecinos o que nos conoce gente, dicen, mamá, este santurrón, ¿no? En tu casa. En tu casa, dentro de tu casa, ¿no? Porque no están lejos. En tu casa, ¿cierto? Sí. Unos familiares, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Sí. Pues qué interesante, ¿no? Es esto del bautismo del Señor. Y que ahora sí que cada cosa tiene un significado. Hablamos de los cielos, Sí. rasgado, y hablamos de Dios Padre, que cómo se entrega su espíritu del Padre a todos nosotros, al pueblo de Israel, ¿sí? Y que el Espíritu Santo que nos deja, pues es el que nos mueve y nos unge en nuestro bautismo, ¿sí? Y que Cristo es ungido para llevar su obra de Dios, la obra de su Padre, que viene siendo la buena nueva, ¿sí? Y que nosotros en el bautismo, pues ahora sí que tenemos la obligación, se puede decir, la obligación de llevar el Evangelio, ¿verdad? Como reyes, profetas y sacerdotes, ¿no? Estamos obligados, Sí, estamos obligados. es un compromiso, compromiso, es la palabra, Es un ¿verdad? compromiso porque desde que somos maestros de Biblia, o simplemente que conozcamos la Biblia, tenemos la obligación y el compromiso de enseñarle a la gente
Porque hay mucha gente que no escucha, no sabe leer o tiene problemas de visión. Entonces tenemos que llegar nosotros a platicar con ellos, para hacer escuchar la palabra del Señor. Así es. Muy bien. Interesante. Entonces, pues prácticamente, ¿qué hace Dios Padre? Pues ordena nomás, ¿verdad? Ya, ordena y aprueba lo que los santos o el mismo Jesús, la Virgen María, ¿está bien? ¿Está mal? Ok. ¿Es para el bien de aquella persona? Pues lo aprueba, si no, no lo aprueba, ¿verdad? Sí. Es lo que hace Dios Padre. Porque recordemos también que a través del bautismo de Cristo, pues es Cristo mismo, es la vía, el camino, la verdad, para llegar al Señor, al Padre, ¿verdad? Es la manera de que llegamos al Padre. De otra manera, sin el bautismo, pues no podemos llegar a Dios. No, y aparte, pues también no somos miembros, ¿verdad? No Miembros somos miembros de la la misma, iglesia. ¿verdad? Y tampoco vamos o sea, si no somos miembros, al no recibir a Jesús, al no recibir el bautismo, pues tenemos todos esos regalos que nos da al recibir el bautismo, no los vamos a obtener, ¿verdad? Nos estamos privando de todo eso, como cuando son bautizados los niños. Si no los bautizamos como padres, tenemos esa obligación de llevarlos y no los bautizamos, es lo que estamos haciendo. Padres, padrinos, estarles privando de esos dones. Que esos dones se nos dan y todos los tenemos. Además que a veces pues no los aprovechamos. Exactamente. ¿No? Entonces, al ser bautizados, por eso se bautiza de niño, sí se bautiza de niño. Porque ya grande como Jesús, que se bautizó a los 30 años, pues allí todavía hay gente que no se ha sido bautizada y se bautiza ya grande, ya van a ser unos catecúmenos que llevan una preparación aparte de lo que es la doctrina para hacer la primera comunión o para bautizarse. Se lleva ya otro estudio aparte, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero sí, ya, si esa persona se bautiza grande y comete pecados, y aún así haya robado, haya violado, haya hecho pecados fuertes, al ser bautizado se le perdona. Sí. Son perdonados. Por eso cuando somos bautizados se nos perdona todo el pecado, Todo. todo lo que tengamos. Así como dice la limpios, palabra, ¿verdad? ¿no? Como nieve, ¿verdad? Como nieve. Resbala. La nieve, estamos perdonados. Bueno, entonces, hablamos también ya de la importancia de por qué Jesús fue bautizado, ¿verdad? También Sí. el por qué. Por unirse al pueblo, por su humildad Servicio. y servicio, ¿verdad? Leyendo por ahí, o en un video, no me acuerdo bien dónde lo vi, creo que fue Pepe González, el que decía que Jesús, como para instituir el sacramento del bautismo, así como la Eucaristía, por ejemplo, en la Eucaristía tuvo que comulgarse él mismo, ¿sí? Comulgarse él mismo para poder instituir el sacramento y para poder llevarlos a todos, ¿sí? Lo mismo pasa con el bautismo. Tuvo que bautizarse él mismo para que se bautizaran a todos los demás. Sí, para que fuera el ejemplo, o sea, El ejemplo de... para ese bautismo de Jesús es el que se está llevando actualmente, es el que estamos practicando. ¿sí? Junto con el de Juan, ¿verdad? Sí. Que es agua, Espíritu Santo, fuego y los demás signos que se llevan. Así es, por eso desde que cuando empezamos esta charla, por eso Jesús se bautizó a los 30 años, porque fue cuando salió a la luz pública, A la salud. Ajá. porque antes que él no había una luz espiritual. Así es. Entonces se bautiza él a los 30 años, porque iba a cumplir las profecías, pues, ¿Sí? y el mandato de Dios Padre. Y recordemos que la profecía, la que hablas, está en Isaías En Isaías. 63, bueno, 62 y 63, ¿verdad? Se puede decir. 62 y 63. Sí. En 62 y 63, está ahí la profecía del bautismo de Jesús. ¿verdad? Así es. Y por eso es que
pues está Juan Bautista, está haciendo fila Jesús para ser bautizado, junto con mucha gente pecadora, ¿no? Sí. Y como decías al principio, Polo, que no llevaba guaruras, no llevaba nada, No, iba solo y se revolvió entre los pecadores, ¿no? Entre todos nosotros. Y, que sea el Fidel. y al ver Juan a Jesús, dijo, pues ¿cómo te voy a bautizar yo si tú eres el que me debes de bautizar a mí, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, Y es lo que decía Jesús, es para que se cumpla la profecía. la profecía. Y ya, pues, como Juan obediente, pues lo bautizó, ¿verdad? Sí. Y también nosotros debemos ser obedientes a lo que nos manda. En la humildad Jesús. se hincó. ¿Sí? Y lo hizo. Humilde, Lo hizo. lo sencillo. Así es. Pues qué interesante, Miguel, Polo, este tema, ¿verdad? Sí, Muy interesante. Bueno, pues que nos sirva de ejemplo Jesús con su bautizo. Pedirle, pues ahora sí, a todos los que nos ven, que no dejen este sacramento al ahí se va y que le demos la importancia que Cristo quiso que fuera, ¿verdad? Porque es un sacramento de iniciación, es lo que decía Polo, la entrada a la fe cristiana, y pues recordar también que hay muchas sectas, muchas religiones que tienen el bautismo, ¿sí? Pero ahora sí que a lo mejor voy a recibir muchas críticas, pero el bautismo que se hace en la fe católica, pues es porque tenemos, ahora sí que Cristo nos dejó a nosotros, ¿no? Sí. Este sacramento nos dejó a nosotros y que lo administramos, ahora sí que el sacerdote administra este sacramento para todos aquellos que lo quiera recibir esta fe, pero hay que cosecharlo, hay que amarlo, hay que abrazarlo, hay que trabajarlo, porque no nomás es el día en que nos bautizamos, Sí, ¿no? ¿sí? Sino que es toda la vida, hay que trabajar esa fe. Si tienen algunas preguntas, amigos católicos en Cristo, pues nos pueden escribir en Facebook, YouTube, en todas las redes sociales. Hagan sus preguntas, se las vamos a hacer llegar aquí a los maestros para que las puedan contestar. Nosotros nos nutrimos de sus comentarios, aprendemos de ustedes. Muy bien, Vale. pues se despedimos nosotros de aquí de Amigos Católicos en Cristo. Se despide de los micrófonos Leopoldo Román, Reina. y Miguel Ángel Ramírez Ibarra. Ricardo Gutiérrez. Fue un gusto estar transmitiendo para ustedes este tema que está hecho para ustedes y para ustedes. Y recuerden que Cristo vive en su corazón.